Este podcast, aparte de serviros o servirme a mí, para recomendaros algunos libros que creo que os pueden ayudar a los curiosos sobre distintos temas que de una u otra forma están relacionados con la expansión de la conciencia y la espiritualidad, pues también va a servir para reafirmar la dimensión multipotencial del contenido que a partir de ahora voy a compartir y del contenido que he compartido a lo largo de 2023. Porque si bien Huellas Horméticas empezó siendo algo más filosófico, luego derivó hacia la salud ancestral y luego ha derivado a temas más espirituales. Con lo cual podemos decir que no hay un nicho muy definido, pero sí que hay una convergencia hacia la plenitud. Creo que estos distintos temas del conocimiento convergen en alcanzar ese estado de plenitud. Tanto la salud como la filosofía como la espiritualidad nos llevan a eso, a reencontrarnos con nosotros mismos y a alcanzar esa excelencia de la que hablaba Aristóteles. Y dicho esto, me gustaría empezar comentando que 2023 ha sido un año en el que apenas he leído sobre desarrollo personal. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque, para empezar, pienso que el desarrollo personal es fundamental, sobre todo para la gente que está empezando en este camino y en el camino del autoconocimiento. Pero es verdad que existe cierta tendencia a que si siempre lees el mismo tipo de libros, y esto especialmente sucede con el desarrollo personal, sin ningún tipo de filtros a la hora de escoger lo que vas a leer, pues llegas a la sensación de que todo es muy repetitivo. Y esto obviamente es un sesgo, porque no tiene por qué ser así. Esto, una de las cosas que influye es que no tengas ningún tipo de filtro y que escojas libros que prácticamente te dicen lo mismo que los que habías leído anteriormente. Pero es verdad que eligiendo bien, pues se puede llegar a enfoques nuevos, a ideas nuevas, a formas de pensar que choquen un poquito con la percepción que tú tienes del mundo. Sin embargo, pues yo he llegado a ese punto en el que necesito airear un poco mi mente y darle cosas nuevas. Entonces me he ido a cosas más relacionadas con la conciencia, con la psicología transpersonal, que ahora entraré en lo que es eso, con el chamanismo, con nuevas vías de conocimiento que escapan quizá a lo que conocemos como ciencia mecanicista occidental. Y en todo esto ha influido algo que experimenté en 2022, y es que en 2022 asistí a una ceremonia de ayahuasca. La ayahuasca, pues para quien no lo sepa, es una planta enteógena. eh, Podríamos llamarla también alucinógena, pero no es del todo exacto llamarla así. Es una planta que en contextos rituales del Amazonas, de las tribus primitivas del Amazonas, pues se considera medicinal. Y es que la palabra enteógeno es, no sé si es la traducción literal, pero significa mirar hacia adentro. Es decir, a través de esa planta puedes vivir cosas que están vivir o percibir cosas que están en el subconsciente a una profundidad muy profunda, valga la redundancia, y que para tu desarrollo personal, para tu sanación, para la superación de distintos patrones de conducta que quizá no te llevan por el camino por el que quieres ir, pues está bien que emerjan a la superficie y a través de sustancias como la ayahuasca, pues esto acaba sucediendo siempre usando esta sustancia en un contexto terapéutico, en un contexto ritual, acompañándolo de música, acompañándolo de un proceso de integración en el que expones tus experiencias y compartes con el grupo humano.
Entonces es algo que realmente puede ser un punto de inflexión siempre y cuando lo hagas en el contexto adecuado bueno, bueno, no quiero entrar muy en profundidad. Si queréis saber más, pues os invito a que investiguéis o incluso puedo más adelante grabar un podcast sobre este tema. Pero saco este tema porque fue el que marcó la decisión de empezar a leer sobre esto. Y además, bueno, fue una experiencia que me llevó a tomar una serie de decisiones que me han llevado a conocer a una serie de personas que a su vez, pues me han llevado a creer más en mí y a llevar a cabo proyectos que estaba postergando, como por ejemplo el hecho de que yo siempre he dicho que quería impartir retiros y en verano del 2023 pues impartimos el primero, junto a amigos como Abraham, Iván, Sandra, Mariló, Fernando. Y entonces, bueno, para no irme más por las ramas, pues deciros que los primeros dos libros, que los voy a juntar porque prácticamente hablan de lo mismo, son El laberinto de la ayahuasca y Chamanismo, la vía de la mente nativa. El psicólogo transpersonal, que también es experto en Zen, y quien ha vivido cerca de 40 años con distintas tribus, como los Shipibo o los Ashaninka en el Amazonas, o con otras tribus de la Sierra Mazateca. Y bueno, estos dos libros llegaron a mí después de asistir a esta ceremonia. Viví una serie de experiencias que me invitaron a indagar y a ver qué había más allá de, de, de cómo podría integrar todas esas vivencias y todos esos aprendizajes. Y bueno, llegaron en un momento de profunda inquietud espiritual, pues todo lo que viví en esa ceremonia me invitó a indagar en el sentimiento de que existen otras vías de conocimiento que van más allá de lo que podemos explicar con nuestra mente mecánica o con la visión mecanicista newtoniana. Y esos conocimientos pues están muy relacionados con lo que se llaman estados no ordinarios de conciencia, a los cuales se puede llegar pues a través de las sustancias psicodélicas acompañadas de un contexto terapéutico, o se puede llegar a través de respiración holotrópica, a través de la meditación también. Bueno, hay muchas vías para llegar ahí, pero digamos que te hacen ver cosas de ti mismo que necesitabas sacar, que necesitabas que emergieran. Y fue aquí donde empecé a entrar en contacto con conceptos de los que apenas sabía nada, como la psicología transpersonal, que es aquella rama de la psicología que va más allá de las barreras de nuestro cuerpo físico y del ego. De hecho, ahora mismo me estoy leyendo el de psicología transpersonal, nacimiento, muerte y trascendencia, de uno de los fundadores de la psicología transpersonal, Stanislav Grof, que también es fundador de la respiración holotrópica. Y bueno, en este libro se nos narra la visión de una persona que ha convivido casi 40 años con estas tribus, con curanderos o chamanes. Y estos libros pues me ayudaron a integrar esa experiencia y a sintetizar el sentimiento de esas otras vías de conocimiento. Y me han gustado especialmente estos dos libros porque indagan desde una visión muy académica, es decir, citan muchas fuentes e incluso hay cierto grado de denuncia hacia cómo se prostituyen estas sustancias como la ayahuasca u otras sustancias, y cómo a día de hoy pues te puedes encontrar chamanes debajo de cada piedra, por así decirlo. Esto quiere decir que, bueno, al final en todos los campos hay vendehumos, en todos los campos hay impostores y en todos los campos de conocimiento hay personas que se quieren aprovechar de esa tradición milenaria o de ese conocimiento primigenio
con una base muy poco sólida. Es decir, a lo mejor han hecho un curso de fin de semana o poco más, o se han visto unos cuantos vídeos de YouTube y ya con eso pues te quieren vender la moto de que son chamanes, cuando el chamanismo, para ser chamán, bueno, esto ya hablaré más adelante en otro libro que menciono, pero no basta con hacer un curso de fin de semana, no basta con leerte un libro, no basta con ver un vídeo de YouTube. Realmente es un modo de vida y necesitas obedecer a un llamado. Y también, bueno, la ayahuasca pues es una sustancia que debe tomarse muy en serio. Y a día de hoy se utiliza como vía de atracción turística. Incluso la gente que viaja a Sudamérica pues le venden estas, digamos, guías turísticas en las que están integradas las experiencias con ayahuasca, pero ¿quién les asegura que lo van a hacer en un contexto que realmente vaya a ser terapéutica, que realmente vaya a ser sanadora? Y es que los accidentes con estas sustancias y con estas ceremonias ocurren muchas veces porque la persona que los imparte no está realmente comprometida con ayudar a otros, sino que con lo único que está comprometida esa persona es con llenar sus bolsillos o incluso con abusar de las personas que asisten a esa ceremonia. Porque sí que es cierto que ha habido casos de abusos sexuales, porque al final son sustancias que te obligan a soltar el control, a inhibir tu corteza prefrontal y a intensificar la actividad de tu cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Y bueno, eso te deja en una situación vulnerable ante personas que tengan intenciones oscuras. Entonces hay que ir con mucho cuidado si es que se quiere probar y si es que se quiere utilizar como vía sanadora. Yo lo que recomendaría siempre es que se tenga una referencia de alguien que ya lo haya hecho con esas personas, y a partir de ahí pues uno es libre de vivir esta experiencia y de sacar todo aquello que puede ser luminoso para el propio desarrollo personal y espiritual de la persona que asiste. Y dicho esto, pues sigo con el siguiente libro, que es Plantas de los Dioses, Plants of the Gods, de Evan Schultz y Albert Hofmann. Y esta para mí es una verdadera obra maestra. Evan Schultz es el que introdujo quizá a nivel global el concepto de la etnobotánica, que es cómo se relaciona el uso de las plantas con los distintos grupos humanos del mundo, tanto desde un contexto farmacológico como desde un contexto ritual o religioso. Y Albert Hofmann, pues es un químico que se hizo, saltó a la fama quizá por ser el descubridor del LSD, de hecho por accidente, pero ya empezó todo el tema de los usos terapéuticos de esta sustancia psicodélica y de todo lo que ha supuesto a nivel de complementarlo con la psicoterapia. Y es que este libro, Plantas de los Dioses, digo que es una obra maestra porque es realmente una enciclopedia de las distintas plantas llamadas alucinógenas o enteógenas, según la perspectiva de la persona, desde una perspectiva antropológica, farmacológica, ritual, religiosa incluso. Y es un verdadero libro que a todo aquel que quiera profundizar en la antropología, en cómo viven los distintos grupos humanos primitivos, su relación con el uso de estas plantas, realmente es una obra de la que van a sacar mucho conocimiento. Y es que está, además, escrito de una forma en que el aprendizaje se integra de una forma muy amena y muy entretenida. Incluso tiene distintas ilustraciones. Y creo bueno, de hecho a mí el sentimiento que me ha otorgado este libro es el sentimiento de querer conocer y de querer viajar
pero viajar como lo hace un explorador, como lo hace alguien que realmente quiere integrarse en la cultura más primitiva y más folclórica y quiere vivir eso desde los ojos de una persona nativa, con la curiosidad de un niño. Entonces, recomiendo este libro porque te puede abrir la mentalidad, te puede crear ese estado de apertura mental para que te lances a viajar y te lances a conocer no desde la perspectiva del turista, sino desde la perspectiva del explorador. Y sigo con el siguiente. El siguiente, pues el tema viene a ser el mismo y se llama Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, del antropólogo y experto en religiones Mircea Eliade. Yo diría que esta es la obra más completa sobre chamanismo que se ha escrito hasta día de hoy. De hecho, este libro lo descubrí en los libros de Manuel Almendro y trata el tema del chamanismo integrándolo desde el campo de la historia de las religiones. Es un libro para leer y releer, para tomar apuntes, pues la cantidad de investigación, simbología, mitología y realmente toda la información que hay aquí volcada es tan de una envergadura tan enorme que yo recomiendo pues hacerlo con un cuaderno de notas y realmente tomar apuntes, subrayar. Es un libro para curiosos como yo sobre este tipo de temas que considero que difícilmente puedes llegar a esta información simplemente investigando por internet. Creo que es una obra muy completa y diría que lo que más me ha sorprendido de este libro es cómo se repiten los patrones en distintos contextos rituales, en distintas culturas y en distintas épocas, en distintos puntos geográficos. Como por ejemplo el hecho de cómo se concibe la enfermedad desde el chamanismo. Y es que la enfermedad no es algo... Bueno, para empezar hay que decir que en estos contextos no existen las cosas buenas ni las cosas malas per se. Simplemente existen los sucesos y cómo uno los integre pues determinará si eso es bueno o malo. Pero la enfermedad no es propiamente algo negativo, sino que es muchas veces el inicio de lo que podríamos llamar el camino del héroe. Se podría decir que la enfermedad es el punto de ruptura de un estilo de vida que nos aleja de nuestra esencia y de, bueno, pues eso, de quién realmente somos. Cuando no somos auténticos, pues aparece la enfermedad como mensaje para alinearnos con lo que realmente es nuestro propósito. Podríamos decir que la enfermedad es el punto de quiebre con un estilo de vida que nos hace no ser auténticos y simplemente obedecer lo que se supone que debemos ser a ojos de los demás. Es decir, nos quita una máscara y nos alinea con nuestro propósito. Y esto realmente ha servido muchas veces como recurso narrativo. El hecho de que el héroe, al principio de la narración, pues cae enfermo y esa enfermedad es lo que le induce a obedecer esa vocecita interna que le lleva por su propósito. Un ejemplo quizá muy extremo es la serie Breaking Bad, en la que bueno, el protagonista realmente tiene una vida muy monótona, muy aburrida y el hecho de desarrollar ese cáncer, y aquí bueno, esto ya hay que cogerlo con pinzas, pero es lo que le hace realmente alinearse con ese propósito y quizá es un mal ejemplo porque no podríamos concebir al protagonista de Breaking Bad como un héroe, quizá sí como un antihéroe, pero hay más ejemplos. Ahora mismo no caigo en la cuenta, pero sé que es un recurso narrativo muy exprimido. Y en las distintas culturas chamánicas, muchas veces la enfermedad, y cuando hablo de enfermedad hablo de enfermedades que realmente le hacen a la persona estar al borde de la muerte, es ese primer paso que relaciona a quien contrae esa enfermedad con esa parte más divina y
y a partir de ahí pues empiezan el camino del curandero, del hombre medicina. Y bueno, esto al final tiene que ver con el arquetipo de muerte y resurrección. Es decir, para romper con todo aquello que no somos, de alguna forma tenemos que morir. Tiene que morir una parte de nosotros y resucitar otra parte que realmente está más alineada con esa pureza y con esa autenticidad. Hay todo un simbolismo detrás de esta idea y es algo que se dice que para alcanzar el supramundo primero hay que descender al inframundo. Y esto se ha usado también en la psicología, en la psicoterapia, tanto de Freud como de Jung. Y es que para poder abrazar nuestras luces tenemos que abrazar primero nuestras sombras y aceptarlas. La idea que quiero transmitir es que distintas vías de conocimiento muchas veces convergen en las mismas conclusiones. Y bueno, deciros que este es un libro con el que realmente me ha explotado la cabeza. Hay tantas y tantas culturas distintas de las cuales coinciden tantos simbolismos y tantas prácticas en sus rituales que uno se piensa a pensar en si el inconsciente colectivo es algo más inmenso de lo que realmente creemos que es. Es decir, si hay una consciencia a la cual todos convergemos y hay un conocimiento primigenio, tras toda forma de mitología, filosofía, psicología, tras toda forma de conocimiento, existe un conocimiento primigenio, porque es mucha casualidad que distintas culturas tan alejadas de sí geográficamente y tan alejadas también en cuanto a las fechas, converjan en los mismos simbolismos y en los mismos conocimientos. Y el siguiente libro, pues ya cambiamos un poquito de tema, se llama Las venas del dragón, confucianismo, taoísmo y budismo. La escritora es Chantal Maillard y en este libro se indaga en 3 corrientes de pensamiento. Personalmente, las filosofías orientales me ayudan a alcanzar un grado de comprensión mayor sobre la relación del ser humano con el cosmos, pues hace especial énfasis en no fijarnos en las cosas por separado, sino en integrar las diferencias para concebir la realidad en forma de unidad. Y a esto llegan distintas formas de pensar, especialmente cuando hablamos de formas de pensar orientales. Todas ellas convergen en esa unidad. Este libro ayuda a la propia autorreflexión y a la imaginación creativa, tocando temas como el buen gobierno en el confucianismo, que podría compararse con la filosofía de Marco Aurelio incluso. La armonía también entre el ser y el entorno, propia del taoísmo, y la comprensión de nuestra propia naturaleza, propia del budismo. Y otra cosa que me parece fascinante es cómo estas corrientes de pensamiento, estas corrientes espirituales, tratan los conceptos de la creatividad, del arte, de la belleza. Y es que especialmente el Tao concibe el arte no como un medio para hacer resaltar los elementos creados por el artista, que también, pero lo que realmente se trata de resaltar es el propio vacío, el vacío implícito en la obra. Y este libro me ayudó a inspirarme para grabar el podcast 17 de Huellas Horméticas, que se llama Observar el vacío entregándonos a lo impredecible. Y lo ligo no solo con el tema de cómo conciben el arte y la creatividad, sino con el tema de conectar con nuestro niño interior y con nuestra espontaneidad, porque a través de conectar con ese vacío realmente emerge lo que en nuestro día a día reprimimos, y una de esas dimensiones de nuestro ser es nuestro niño interior. Entonces, si queréis indagar un poquito más, recomiendo que escuchéis el episodio 17 de Huellas Horméticas. Seguimos con el siguiente libro, el cual se menciona de pasada en el laberinto de la ayahuasca de Manuel Almendro, y es la epopeya de Gilgamesh, que más que un libro son una serie de tablillas. Y es que estamos hablando aquí
de la primera narración épica conocida de la historia occidental. Estamos hablando de algo que se escribió, se calcula que hacia el 2500 a.C. Y cuando digo que se escribió, pues ya sabéis que en aquella época no se escribía en libros, sino que se escribía en tablillas. Y bueno, se han podido recuperar la mayoría y se ha podido reconstruir esta obra, que creo que es de una calidad muy impresionante, teniendo en cuenta todo lo que aborda esta obra. Estamos hablando de la cultura sumeria y estamos hablando de la primera narración en la que nace el viaje del héroe. Estamos hablando de una obra en la que se vuelcan muchas propiedades, por así decirlo, de la condición humana. Y es que Gilgamesh, por resumirlo mucho y os voy a contar un poquito la sinopsis, estamos hablando del reino de Uruk, que es gobernado por un tirano, por un antihéroe, que es Gilgamesh, que abusa de su pueblo, que impone el derecho de pernada, esto es, que antes de las bodas, pues él tiene derecho a acostarse con la mujer del marido, del futuro marido. Es un tirano. Además tiene características de dios, al ser hijo de una semidiosa, pero tiene características de humano. Es decir, es un semihumano. Y físicamente mide más de 3 metros. Es una persona gigante. Nadie en la faz de la tierra tiene la fuerza y el poder que tiene Gilgamesh. Por lo tanto, eso le da esa capacidad de abusar de su pueblo impunemente y de usar la fuerza como medio de dominio. Y entonces, pues llega a un punto en el que su pueblo se queja a los dioses. Recordemos que en este tipo de narraciones los dioses tienen un peso fundamental incluso en los aspectos humanos. Marcan el paso de la historia. Y los dioses pues deciden escuchar al pueblo. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen los dioses es fabricar al igual que Gilgamesh. Fabricar a un ser que en cuanto a fuerza, en cuanto a tamaño, en cuanto a inteligencia, es prácticamente igual que Gilgamesh. Y este ser se llama Enkidu. Entonces, fabrican a este ser y una vez crean a su igual, pues bueno, después de una serie de acontecimientos, porque Enkidu primeramente digamos que lo ubican en las estepas, lo ubican en un entorno salvaje como un animal. De hecho tiene rasgos animales y rasgos humanos, pero tiene la inteligencia propia de un humano. Entonces, por una serie de acontecimientos, entre los cuales está el hecho de que un cazador se queja porque hay un extraño ser que deshace todas sus trampas, y es nada más y nada menos que Enkidu, que por mucho que tenga el salvajismo propio de un animal, pues tiene la inteligencia propia de un humano y puede usarla a su favor y a favor de los que son sus compañeros, que en este caso son las gacelas. Y este cazador se queja no recuerdo muy bien si a su patrón o... bueno, se queja a alguien. Esta persona le pone en contacto con Gilgamesh y Gilgamesh, que es muy astuto, pues decide llevar a una cortesana a conocer a este ser, a Enkidu, para que lo seduzca. De hecho, se describe de forma muy poética. Hay que decir que este libro está escrito en forma de poema. Y bueno, se acuestan durante 3 días y 3 noches seguidos. Entonces imaginaros el grado de contaminación que tiene respecto a este hecho que tiene Enkidu a ojos de sus compañeros, de quienes hasta ahora eran sus compañeros, y a partir de acostarse con esta cortesana que vive en la ciudad, pues dejan de verle como alguien de su familia. Y por lo tanto, pues Enkidu tiene que abandonar ese entorno y acercarse cada vez más a una vida más urbana.
hasta que llega al reino de Uruk, donde se pondrá en contacto con Gilgamesh. Cuando digo se pondrá en contacto, pues quiere decir que se conocen en circunstancias en las cuales Enkidu le planta cara, ya que Enkidu es un ser con una visión mucho más ética del mundo, mucho más moralista, por así decirlo, y no acepta de ninguna de las maneras que Gilgamesh imponga el derecho de pernada y que obligue a las mujeres a acostarse con ella, con él, por la fuerza. Así que, bueno, se baten en duelo. Ese combate queda muy igualado. Y al final, pues lo que acaba pasando en las películas del oeste, pues pasa también aquí. Que los dos seres que se baten en duelo, pues acaban siendo uña y carne. Acaban siendo mejores amigos. Y aquí es donde Gilgamesh entra en contacto con el sentimiento de amistad, con el sentimiento de fraternidad. Porque quizá, y esto es especulación, pero es especulación no solo mía, sino de muchas personas que han interpretado este libro, lo que realmente tenía Gilgamesh era la herida de sentirse solo, debido a que no había nadie igual a él, y para cubrir esa herida lo que hacía era imponer la fuerza y tratar así de esconder y de reprimir ese sentimiento que le provocaba esa fricción tan dolorosa, ¿no? Entonces, al conocer a Enkidu en esas circunstancias, pues se abre un mundo nuevo de posibilidades para Gilgamesh, porque poquito a poco se va apartando de ese arquetipo tan tiránico y va entrando e integrando lo que es verdaderamente la amistad. Y eso logra que quiera aventurarse a vivir nuevas aventuras y que quiera enfrentarse a otros seres, que quiera viajar, que quiera conocer, y por lo tanto pues empiezan un viaje, el viaje del héroe, en el que se van a enfrentar a distintos seres, van incluso a enfrentarse a la ira de los dioses, y debido a esto pues en un momento dado, ojito, porque aquí voy a hacer spoiler, lo digo por si alguien quiere saltarse esta parte, pero en un momento dado pues a Enkidu le van a echar una maldición divina por parte de una diosa, la diosa Ishtar o Inanna, y esta maldición pues va a hacer que Enkidu contraiga una grave enfermedad que pues a lo largo del tiempo le va a hacer morir. Y ahí es donde Gilgamesh se va a enfrentar a ese duelo otra vez. El duelo de haber conocido la amistad, de haber saboreado la miel en los labios de algo que durante toda su vida no había conocido, y de que en un momento dado se lo arrebaten. Entonces, hay muchos ingredientes que nos hablan de la condición humana en esta narración, y pienso que es muy interesante porque a partir de este momento Gilgamesh va a caer en la cuenta de que la muerte también en algún momento le va a hacer frente a él, y trata de no aceptar esa idea, trata de encontrar una solución, de ponerse en contacto con distintas entidades divinas, de buscar algo con lo que consiga superar esa ansiedad por el hecho de saber que va a morir. Y me gusta referirme a la epopeya de Gilgamesh como la primera noción del memento mori, aquello que más tarde se usaría en el estoicismo, la aceptación de la propia mortalidad y el uso de la misma aceptación como motor para vivir una vida más plena. Y por lo tanto, Gilgamesh para mí es un viaje hacia la aceptación de la propia mortalidad. Y hay incluso distintos mensajes a lo largo de esta epopeya
que nos recuerdan a mensajes que se darían en narraciones religiosas más adelante, como por ejemplo el mito del diluvio universal, al que más tarde se referiría al Génesis. Pero tenemos que tener en cuenta que esto está escrito 2500 años antes, como poco, y que la forma de contarlo es exactamente idéntica a la del mito del diluvio del Génesis, cambiando ciertos detalles como que en vez de palomas son cuervos, si no voy mal, a lo mejor aquí me estoy columpiando, pero es lo mismo. Y aquí entramos otra vez en la idea del inconsciente colectivo y la idea de que todo el conocimiento converge a lo mismo. E incluso la idea de que la mitología puede que tenga una base de un conocimiento primigenio que a lo largo del tiempo pues se ha ido a lo mejor distorsionando ese mensaje y haciendo que adopte ese matiz más simbólico. Un poco como pasaría en el juego del teléfono roto, ¿no? Que se empieza diciendo una frase, susurrándola, y al último que le llega algo totalmente distorsionado. Pues puede ser que con los mitos haya ocurrido lo mismo, que partan de una verdad primigenia, pero que con el paso de los años y con el paso de la transmisión oral, que era como se transmitía el conocimiento antes de existir los libros, pues se haya transfigurado de una forma brutal. Entonces me parece muy interesante caer en la cuenta de cómo convergen los distintos símbolos y las distintas mitologías y de todas las coincidencias que existen entre ellas. El siguiente libro habla sobre la meditación y de hecho tanto el episodio 27 como el 28 como el 29 están inspirados en este libro, en el que hablo de la meditación y lo menciono, y es Biografía del silencio de Pablo Dors, el cual por cierto me recomendó mi amiga Mariló y le estoy sumamente agradecido. Y es que este libro me ha abierto nuevas puertas hacia tomarme más en serio el tema de la meditación y a empezar a conectar de verdad con ella, de una forma más profunda. Y es que se nos habla de los fenómenos experienciales tras esta práctica, de fenómenos como aquello que realmente uno busca al meditar, de cómo prestando atención podemos conseguir que se diluya aquello que nos genera fricción. Se nos habla, por ejemplo, del testigo, de que cuando meditamos y cuando lo hacemos de una forma prolongada, de una forma disciplinada, pues cuando conseguimos derribar todos los obstáculos que suelen salir al principio, como pueden ser, digamos, el aburrimiento o el sentimiento de estar perdiendo el tiempo o la dispersión mental, cuando derribamos todo eso, aparece algo que se llama, o que en este libro se llama, el testigo, que es nada más y nada menos que percibir todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones, pero desde una tercera persona, eliminando todo el sesgo implícito en el juicio. Y es una sensación que yo he vivido y que quizá no hubiera vivido si no hubiera leído este libro. Incluso se habla de una dimensión más trascendental, que es el hecho de la aparición del testigo del testigo. Cuando aparece el testigo, pues hay una tercera persona que observa nuestra percepción como ego. Pero cuando aparece el testigo del testigo, podríamos decir que aparece otra entidad por encima de ese observador, que lo que observa es al propio observador, y bueno, por debajo de ese observador estaría el ego, pero que se sitúa por encima de incluso nuestra mente racional, y esto podríamos llamarlo conciencia o podríamos llamarlo Dios, según el sistema de creencias de cada uno. El siguiente libro se llama Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, y se trata obviamente de una autobiografía, como el título dice, pero es interesante porque puede leerse también como si se tratara de una novela, pero también como si se tratara de un libro de divulgación, porque tiene
muchos conceptos que luego han adoptado libros como Piense y hágase rico, o libros como El secreto, con su ley de atracción, con el cual no conecté demasiado. Pero es verdad que la ley de atracción, vista desde un prisma diferente y tratada con más profundidad, pues he llegado a concebir que tiene sentido. No conecté con ella, con El secreto, porque creo que se queda muy en la superficie y creo que simplifica demasiado y te lo pinta de una forma que realmente no es como funciona. Conceptos como la transmutación del deseo, es decir, el tener un deseo que cree la actitud mental para conseguir aquello que nos proponemos. Poder de la mente, la imaginación creativa, todo eso está muy bien volcado en este libro y me parece realmente una joya. Es verdad que en ciertas partes es un poquito denso, pero creo que es muy revelador y de hecho así lo ha sido para personas como por ejemplo Steve Jobs, que dijo que uno de sus libros de cabecera era este. Hace muchas referencias al Bhagavad Gita, que es uno de los libros más relevantes en cuanto a la teología hindú. En conclusión, me parece un libro muy interesante por cómo se habla de los distintos maestros espirituales en distintas generaciones, por menciones a conceptos como el Kriya Yoga, que es una práctica que sí, que tiene que ver con lo que conocemos como yoga a día de hoy, pero digamos que es mucho más pura y mucho más trascendental. Es decir, digamos que es como el yoga, pero quitándole todos los adornos. Recomiendo este libro. Es verdad que lo tengo un poco difuso y porque es mucha información y a lo mejor no de forma muy ordenada, por lo tanto me ha costado el hecho de retener el aprendizaje en este libro, pero como libro para subrayar y tomar notas, creo que es muy interesante. Y el siguiente libro es El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Y quizá es el único de la lista que podría catalogar exclusivamente como crecimiento personal y el más fácil de leer. Y bueno, para alguien que empiece en el mundo del desarrollo personal me parece una buena opción. Y es que está escrito como un relato medieval y eso lo hace más atractivo, bajo mi punto de vista. De hecho, uno de los personajes que aparece en este libro es el mago Merlín. Y lo podríamos considerar como una invitación a recuperar nuestra esencia y nuestra autenticidad y a deshacernos de todas las máscaras que nos ponemos para tratar de ser lo que se espera que seamos y para ser dependientes del reconocimiento del otro. Porque una vez que te deshaces de esa máscara, puedes conectar con la libertad de ser lo que realmente eres, sin estar con esa tensión de qué pensarán los demás de mí. Realmente me parece un libro muy bonito por cómo está escrito, porque incluso puede leerlo todo tipo de público, desde los adolescentes, incluso me parecería buena opción para empezar. Y en definitiva creo que es un buen libro para iniciarse en el mundo del desarrollo personal. Y el siguiente libro es El método Wim Hof, narrado por el propio Wim Hof. Y aquí ya entramos en el mundo de la hormesis, que le da título al podcast, Huellas Horméticas, y en la salud ancestral, en la reconexión con los elementos, con el frío, con la naturaleza. Me parece un libro muy necesario. Me parece que Wim Hof es una persona que ha aportado mucho al mundo de la salud ancestral, al hecho de que muchas personas están interesando con esa reconexión ancestral. Por cierto, en nombre de nuestro retiro, el cual tendrá la próxima edición en primavera 2024. Creo que en definitiva es un libro muy necesario para aquellos que conciban la salud no únicamente como la supresión de los síntomas, porque la salud obviamente no es eso, sino con la
recuperación de nuestro ser más salvaje, con la recuperación y con la noción de que tenemos un potencial que está dormido y que para hacer emerger ese potencial tenemos que reconectar con lo que nuestros genes reconocen como su hogar. Y en este caso, pues el frío, la naturaleza, el exponernos a estos distintos estímulos horméticos es algo que puede tener un potencial tremendo a nivel incluso de que si estamos un poquito bajos de ánimo, un poquito tristes, e incluso ha habido ejemplos de personas con depresiones profundas o con problemas de ansiedad, con patologías psicosomáticas que han entrado en lo más profundo de su ser a través de estas prácticas. Y este libro a mí personalmente me ha ayudado mucho porque, como sabéis, en este 2023 empecé a impartir los talleres de respiración consciente y exposición al frío. Algunos lo sabéis, otros no, pero ya llevamos 5. Y para tener una base más teórica, pues este libro la verdad es que es una verdadera joya. Y a mí personalmente me ha aportado mucho, no solo para mantenerme firme en esta disciplina, sino para alimentar esa curiosidad que me lleva a indagar cada vez más y más en estos temas. Porque sí que es verdad que este libro es un poquito repetitivo en cuanto a la forma de transmitir el mensaje, porque a veces Wim Hof puede parecer un poco pretencioso o un poquito New Age, pero realmente Wim Hof es una persona que es un ejemplo, no por haber escrito este libro, sino porque todo lo que comparte, todo lo que imparte, él mismo lo ha llevado a la práctica, no solo en su propia persona, sino en otras personas que ha entrenado a través de su método, e incluso todo esto ha sido llevado a la evidencia científica a través de exponerse a ser inyectados por una endotoxina, que normalmente esa endotoxina, la reacción que provoca son estados muy fuertes de fiebre, de dolor de cabeza y una enfermedad que te obliga a estar varios días en cama. Sin embargo, primero Wim Hof la probó en sí mismo y en un principio pues los investigadores responsables de este experimento pues simplemente pensaron que se debía a que Wim Hof era una anomalía genética y que simplemente era la excepción que se escapa de la norma. Pero Wim Hof a partir de ahí decidió ir un poquito más allá, entrenar a un grupo de personas. Primeramente iban a ser 2 semanas, luego redujo ese tiempo a 10 días y luego lo redujo a 4 días, entrenando su método a ese grupo de personas sin experiencia ninguna en estas prácticas durante 4 días, que de hecho se los llevó a escalar una montaña en pantalón corto. Estos se sometieron a esa endotoxina e incluso después de ser sometidos a esa endotoxina, ninguno de ellos reaccionó con esa enfermedad que era lo que se esperaba de ser inyectados. Así que animo a que investiguéis y a que os aventuréis de una forma controlada, eso sí, al tema de exponeros al frío, porque lo que podéis sacar de ahí es realmente muy potenciador. Así que vamos con el último libro, que se llama Adentro, Memorias de un alquimista interior. Está escrito por Alex Kroll, que es terapeuta de yoga, también hace terapias de pareja, creo que estudió psicología, si no voy mal. Bueno, es una persona que de hecho tiene un canal de YouTube muy volcado en el tema de la meditación, y es muy bonito cerrar el círculo con este libro, porque a pesar de que estamos hablando de una autobiografía, pues volvemos a muchos de los temas con los que hemos empezado, y es que al final no ser auténtico se va a ver reflejado en nuestro cuerpo con la aparición de enfermedades psicosomáticas. Y aquí se habla de
también se toca por encima el tema de la psicología transpersonal, se toca el tema de la ayahuasca como vía terapéutica para sanar. Se tocan otros temas como la terapia del tercer ojo, terapia del espacio interior. Y bueno, está volcado con innumerables fuentes que hacen que toda la información presente en este libro tenga un peso fundamental. Pero estamos hablando de una persona que tuvo una infancia violenta y que pasó por distintas crisis a lo largo de su vida, y que a través de someterse a distintas prácticas psicoterapéuticas o prácticas que tenían que ver con psicodélicos, incluso temas como el del tercer ojo, pues logró conectar con una regresión y logró llegar a la raíz de sus traumas. Entonces, al final, creo que deberíamos tener una apertura mental hacia probar distintas terapias o distintos campos de conocimiento que no tienen por qué estar quizá respaldados por la evidencia científica, pero al final la mejor vía de determinar si algo es empírico o no es probarlo con uno mismo. Entonces, siempre que se haga con cabeza, siempre que se haga en un contexto controlado, siempre que se haga realmente con un propósito implícito, creo que cualquier forma de conocimiento que no atente con nuestra integridad física, pues debería ser bienvenida, y luego a partir de lo que saquemos de ahí, ya sacar nuestras propias conclusiones. Lo que yo he conseguido este 2023 es quizá generar esa ruptura con la rigidez mental que al final todos tenemos y generar un estado de más apertura. Y de hecho el libro que me estoy leyendo ahora, Psicología Transpersonal, Nacimiento, Muerte y Trascendencia, integra todos estos conocimientos de una forma quizá más académica, porque empieza hablando de la física, de cómo el conocimiento en un primer momento estaba integrado por una visión muy válida y que nos ha hecho avanzar de una forma muy, muy notable, y gracias a la cual pues debemos todo o buena parte del avance tecnológico que a día de hoy tenemos, de la medicina, de muchos otros campos que de una u otra manera pues influyen en nuestra calidad de vida. Pero quizá sería reduccionista quedarse ahí, porque aquí hago referencia a una frase que dice: no podemos entender lo conocido en términos de lo desconocido. Entonces, cada forma de entender el mundo tiene su propio paradigma. Y no podemos entender todas las dimensiones de la realidad quedándonos únicamente en un solo paradigma, que en este caso, pues al que hace referencia Stanislav Grof es a la ciencia newtoniana cartesiana, que como digo es muy válida y es muy necesaria para haber logrado todo lo que hemos logrado a día de hoy. Sin embargo, hay dimensiones del conocimiento que se salen de ese paradigma, como por ejemplo la física cuántica, en la que ya no está tan claro que las leyes de la causa y el efecto sean una forma de entender todas las variables de la realidad. Y bueno, la psicología transpersonal, creo que lo he comentado al principio, pero si no lo recuerdo, es una forma de entender la psicología, es una rama de la psicología que va más allá de las barreras del ego y del cuerpo físico, y que integra la dimensión espiritual dentro de nuestra psique y dentro de la psicoterapia. Y bueno, aquí podrían entrar lo que Stanislav llama las experiencias perinatales, que son recuerdos del momento del nacimiento, que esto desde la perspectiva de la ciencia newtoniana cartesiana pues sería inexplicable, pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues cabría
por lo menos contemplar la posibilidad de estos recuerdos, porque es verdad que hay demasiados casos de personas que en situaciones, en distintas situaciones, en distintas terapias, ya fuera a través de la respiración holotrópica, ya fuera a través de quizá la hipnosis o a través de la meditación o incluso a través de sustancias psicodélicas, han conectado con ese momento, el momento del nacimiento. Y lo han descrito de una forma que sería, con un grado de detalle que sería imposible para una persona que no tiene los conocimientos anatómicos de cómo una persona nace. Entonces, es interesante también contemplar aquí que otra cosa que dice Stanislav, y es que todos venimos aquí a enfrentarnos a un trauma. Hay un trauma colectivo. Cada persona tiene sus traumas individuales, pero hay un trauma que es implícito a lo colectivo, a cada persona. Y es el trauma, lo que él llama el trauma del nacimiento. Y esto puede sonar bastante fuerte, pero si uno se pone a pensar, un trauma es, digamos, como un choque muy violento hacia lo que concebimos como nuestra realidad, nuestro mundo conocido, y muy violento y muy doloroso. Y entonces el nacimiento, pues viene a ser eso, viene a ser un choque muy doloroso, una eventualidad muy violenta, teniendo en cuenta que nuestra zona de confort es el vientre de nuestra madre, pero ocurre algo que nos obliga a salir y a enfrentarnos a lo desconocido. Y eso, pues, y eso a su vez nos hace lidiar con el momento de profundo dolor de nuestra madre, en el momento de parirnos. Entonces, digamos que de ahí nacería la idea del trauma de nacimiento, que muchas personas, incluso en su vida adulta, no han logrado sanar. Y aquí ya entra mi propia especulación, pero yo creo que una forma de sanar ese hipotético trauma es el amor genuino, el concebir que realmente ese momento en el que nacimos, en el que conectamos con ese sufrimiento, pues fue por un bien mayor, que era conectar con ese amor puro. Estoy leyendo mucho y tratando de aprender sobre fenómenos como la conciencia, como la psicología transpersonal, como los estados no ordinarios de conciencia, porque creo que a través de los mismos podemos generar esa apertura, podemos generar incluso más empatía, podemos percibir todo aquello que permanece oculto en las capas más profundas de la realidad, porque hay otra cosa que se menciona, y es que muchas veces se refiere a estos estados desde el desconocimiento como estados alterados de conciencia, como suponiendo que estos estados lo que te hacen concebir es una realidad distorsionada, es una realidad artificial, inexistente. Pero, sin embargo, si nos referimos a ellos como estados no ordinarios de conciencia, ahí ya podemos concebir que quizá lo que concibamos a través de nuestros sentidos sean capas más sutiles de la realidad y no necesariamente una transfiguración de la misma. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más. De hecho, cuando me acabe de leer este libro, quizá grabe un podcast más organizado y poniendo un poquito más de orden, ya que aquí me doy cuenta de que he divagado un poquito. Así que nada, no sé qué tipo de lecturas me deparan este 2024, pero sí que en última instancia voy a seguir indagando sobre la psicología transpersonal y ya os iré contando mis aprendizajes y ya nos iremos escuchando en próximos podcasts. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí
y nos escuchamos en próximos podcasts y en próximas huellas horméticas.